Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, promete ser explosivo. El título lo dice todo: bomba, las familias de Kerem y Ande revelan un secreto. ¿Quién lo diría? Y prepárense porque lo que les voy a contar es algo que ha estado circulando por ahí, generando mucho revuelo y que, sinceramente, a mí me dejó con la boca abierta. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos encanta estar al día con las últimas noticias de tus celebridades favoritas, especialmente cuando se trata de esos romances que tanto nos emocionan. Y por supuesto Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres que más escuchamos, ¿verdad? Ya sabemos que su historia de amor, que surgió en el set de Love is in the Air, nos cautivó a todos. Y aunque su relación llegó a su fin, siempre hay detalles que nos siguen interesando, chismes que nos hacen preguntarnos ¿qué pasó realmente? Pero antes de entrar en materia y soltar toda la bomba, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y además, así se enteran de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, vamos al grano. La razón por la que estamos aquí hoy es para hablar de un supuesto secreto que, al parecer, las familias de Kerem y Hande han estado guardando. O al menos, eso es lo que los rumores sugieren. Y la cosa es que no es un secreto cualquiera, se rumorea que podría cambiar por completo la forma en que vemos su relación y, sobre todo, cómo entendemos por qué terminaron. La noticia comenzó a circular por las redes sociales y algunos medios turcos hace un par de semanas. Se hablaba de algo que involucra a las familias de Kerem y Hande. Algunos decían que era una especie de acuerdo, otros insinuaban que había un motivo oculto detrás de su separación, algo más allá de los simples problemas de pareja. Obviamente, cuando escuchas algo así, lo primero que piensas es ¿qué es? ¿Qué podría ser tan importante como para que las familias de estas dos megaestrellas estén involucradas? La verdad es que la especulación ha sido salvaje. Las teorías van desde una intervención familiar en el proceso de la relación, hasta algo mucho más turbio. Lo más interesante de todo esto es que la información proviene de fuentes supuestamente cercanas a ambas familias. Periodistas y blogueros que aseguran tener contactos dentro de los círculos íntimos de Kerem y Hande han soltado algunas pistas, pero sin dar demasiados detalles. Lo que sí dejan claro es que no se trata de algo que se pueda tomar a la ligera. Una de las teorías más extendidas, y que suena con más fuerza, es que existía un contrato de imagen. Parece ser que durante su relación, hubo acuerdos comerciales y publicitarios que involucraban a Kerem y Hande juntos. Y según se dice, la separación podría haber tenido que ver con cómo se manejaron esos contratos y qué sucedió con ellos después de que terminaron. Esto, por supuesto, no es algo nuevo en el mundo del entretenimiento. A veces los contratos y las obligaciones profesionales pueden afectar las relaciones personales. ¿Pero hasta qué punto? Podría ser que las familias, en su afán de proteger los intereses de sus hijos, tomaran decisiones que a la larga dañarían la relación. Para entender mejor esta teoría, debemos recordar la magnitud del éxito de Love is in the Air. La serie no solo catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, sino que también los convirtió en la pareja del momento. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y cada publicación en redes sociales generaba millones de interacciones. En este contexto es fácil imaginar que existieran contratos publicitarios millonarios, con cláusulas específicas sobre la duración de la relación, su imagen pública y posibles consecuencias en caso de ruptura. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una marca de renombre había invertido fuertemente en una campaña publicitaria con Kerem y Hande, y la separación se producía antes de lo previsto? ¿Quién se haría cargo de las pérdidas? ¿Quién tendría que indemnizar a la marca? ¿Cómo afectaría esto a la imagen de ambos actores? Es plausible que las familias, asesoradas por sus equipos legales y de management, intentaran proteger los intereses de sus hijos. Tal vez se negociaron acuerdos para finalizar los contratos de manera que se minimizara el impacto económico y se preservara la imagen de Kerem y Hande. ¿Pero a qué costo? Se antepusieron los intereses profesionales a los sentimientos personales. Otra posibilidad dentro de la teoría del contrato de imagen es que surgieran desacuerdos sobre el futuro de las campañas publicitarias. Quizás uno de los dos actores no quería seguir asociándose con ciertas marcas, o prefería enfocarse en proyectos individuales. Esto podría haber
Rado tensiones, especialmente si los contratos estaban vinculados y la decisión de uno afectaba al otro. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que la separación fuera, en parte, una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces, las rupturas son utilizadas para generar aún más interés y atención mediática. Si bien esto parece cínico, es una realidad que debemos considerar. Podría ser que, detrás de la aparente tristeza de la ruptura, se escondiera un plan para impulsar la carrera de ambos actores por separado. Otro rumor que es más especulativo sugiere que hubo desacuerdos sobre el futuro de la carrera de ambos. Quizás uno de los dos quería enfocarse en un tipo de proyectos que el otro no aprobaba. O tal vez las familias tenían diferentes expectativas sobre cómo debían avanzar sus carreras. El ego, ya saben. En el mundo del espectáculo, a veces el ego es el mayor obstáculo. Esta teoría apunta a la ambición profesional y a la lucha por el éxito. Kerem y Ande son dos actores talentosos y ambiciosos que desean crecer y evolucionar en sus carreras. ¿Podría ser que en algún momento sus objetivos y aspiraciones divergieran? ¿Podría ser que uno de los dos sintiera que la relación le estaba impidiendo alcanzar su máximo potencial? Es sabido que en el mundo del espectáculo es difícil mantener una relación cuando ambos miembros son figuras públicas y tienen carreras en ascenso. La agenda de trabajo, los viajes, las presiones del éxito, todo esto puede afectar la dinámica de la pareja. Podría ser que las familias, al ver el potencial de sus hijos, sintieran que la relación estaba frenando su crecimiento profesional. En este caso, la separación podría haber sido vista como una oportunidad para que ambos actores tomaran caminos separados, exploraran nuevas oportunidades y desarrollaran sus carreras de forma individual. Esto no significa necesariamente que no se quisieran, sino que priorizaron sus ambiciones profesionales. Además, no podemos olvidar que la familia juega un papel fundamental en la vida de las celebridades turcas. En muchas ocasiones, los padres y familiares cercanos están muy involucrados en la toma de decisiones profesionales, e incluso en la gestión de la imagen pública. ¿Podría ser que las familias de Kerem y Hande tuvieran diferentes visiones sobre cómo debían manejar sus carreras? También se ha hablado de una posible interferencia en la relación. ¿Podría ser que las familias no estaban de acuerdo con la relación y que, de alguna manera, presionaron para que terminara? Esto es algo que lamentablemente también sucede. A veces los padres o familiares cercanos pueden tener una opinión muy fuerte sobre la pareja de sus hijos y, en algunos casos, intentan influir en la relación. Esta teoría es delicada, ya que implica una intromisión en la vida personal de Kerem y Hande. Sin embargo, no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, las familias a menudo ejercen una gran influencia sobre las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales. ¿Por qué podrían las familias no estar de acuerdo con la relación? Podrían existir diferentes motivos. Tal vez, no veían en la otra persona al compañero ideal para su hijo o hija. O tal vez consideraban que la relación estaba perjudicando la imagen pública de alguno de los dos. O simplemente no estaban de acuerdo con la forma en que se estaba desarrollando la relación. En cualquier caso, la interferencia familiar podría haber generado tensiones y conflictos en la pareja, hasta el punto de provocar la ruptura. Es una situación triste pero lamentablemente común en el mundo de las celebridades. Ahora hablemos de las pruebas. ¿Hay alguna evidencia concreta que respalde estas teorías? La verdad es que no. La mayoría de la información se basa en rumores, especulaciones y, en el mejor de los casos, en declaraciones de fuentes anónimas. Sin embargo, hay algunos detalles que han llamado la atención. Por ejemplo, algunos seguidores han notado que las familias de Kerem y Hande han dejado de interactuar en redes sociales. Antes solían comentarse las publicaciones, intercambiar me gusta y mostrarse apoyo. Ahora, parece que hay un silencio absoluto. ¿Será una casualidad? ¿O es un signo de que algo ha cambiado? Este silencio en las redes sociales es un indicio importante. En el mundo actual, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Las familias suelen utilizarlas para expresar su apoyo, celebrar los logros de sus hijos y, en general, mostrar una imagen de unidad y cercanía. Si de repente dejan de interactuar, esto puede ser interpretado como un signo de distanciamiento, de desacuerdo o incluso de conflicto.
En el caso de Kerem y Hande, el silencio en redes sociales podría ser una señal de que las familias no están en buenos términos o que prefieren mantener un perfil bajo para evitar especulaciones. Otro detalle que ha alimentado las especulaciones es la actitud de Kerem y Hande después de la separación. A pesar de que han pasado meses, ambos han sido bastante cautelosos a la hora de hablar el uno del otro. Han evitado dar detalles sobre su relación y, en general, han mantenido una postura discreta. Esto es comprensible, claro, pero también ha dado lugar a interpretaciones. La discreción de Kerem y Hande es entendible. Después de una ruptura, es normal querer mantener la privacidad y evitar preguntas incómodas. Sin embargo, su silencio también puede ser interpretado como una señal de que hay algo más detrás de la separación, algo que no quieren revelar. Quizás han sido instruidos por sus representantes o por sus familias para no hablar del tema, para evitar dañar su imagen pública o para no generar más controversia. O tal vez simplemente no quieren revivir el pasado y prefieren seguir adelante con sus vidas. Lo cierto es que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son conjeturas. Es posible que nunca sepamos la verdad completa. Pero, mientras tanto, nos queda la intriga y la posibilidad de seguir investigando. ¿Qué podemos hacer para intentar obtener más información? Podemos seguir las pistas que nos ofrecen los medios de comunicación, las redes sociales y las fuentes cercanas a Kerem y Hande. Podemos analizar sus declaraciones, sus comportamientos y sus interacciones en redes sociales. Podemos leer entre líneas y tratar de descifrar los mensajes ocultos. Pero sobre todo, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Debemos recordar que la vida de las celebridades es pública, pero también tiene una parte privada. Y por respeto a ellos debemos ser prudentes y no invadir su intimidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Kerem y Hande sigue dando mucho de qué hablar. Que su separación, al parecer, no fue tan sencilla como creíamos. Y que las familias, aunque no lo parezca, podrían haber tenido un papel importante en todo este asunto. En definitiva, el supuesto secreto que involucra a las familias de Kerem y Hande es una incógnita que sigue generando debate y especulaciones. La posibilidad de que existan contratos de imagen, desacuerdos profesionales o interferencias familiares, añade un elemento de intriga y complejidad a la historia de su separación. Y aquí es donde me surge la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué teoría les parece más probable? ¿Creen que hay algo más detrás de la separación de Kerem y Hande? Los leo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Díganme qué piensan. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O piensan que todo es un invento? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de todo este chisme. Suscríbanse al canal, activen la campanita y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.